Estamos en comunicación ahora, como todos los sábados, con el gran Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jero? Veo que te han dejado solo, ¿eh? Exactamente. No tan solo. No tan solo, estoy bien acompañado de todas formas. Está muy bien acompañado, pero digo, el amigo no sé físicamente dónde está. El GPS no me denunció su ubicación geográfica. Pero bueno, supongo que estará disfrutando de la lluvia en otro lado, ¿no? Yo escuchaba tu inicio y me estoy notificando, y eso que me preocupa porque tengo que salir, que hay probabilidad de granizo. Sí, exactamente. Hecho que, bueno, viene a completar así gráficamente el fin de una semana, ¿no es cierto?, con varias piedras, ¿no? No solo las del granizo que simbólicamente van a cerrarnos esta semana, donde yo la adelantaba en términos de nuestra columna, con las clásicas contradicciones: verde esperanza o verde dólar, rojo pulso o rojo comercial. Qué semanita, decía, ¿no? Y la sumaba a mi amiga Tete, como en ese clásico ya ícono que se ha transformado ese saludo, qué noche, ¿no? Sí. Bueno, y la verdad es que estamos terminando posiblemente una de las semanas más difíciles. Te escuchaba mientras esperaba que tocaste vos un tema estratégico que claramente aparece demorado y que además aparece con riesgo de, diríamos, caerse, porque si pierde estado parlamentario hay que volver a rediscutir de nuevo, ¿no es cierto? Y con una fecha límite además, que junio. Por eso digo, eso se llama técnicamente, creo, en los ámbitos legislativos, pérdida del estado parlamentario. Es decir, que tenés que volver a tratar el tema en comisión y seguramente con no el marco que rodeaba, político digo, que rodeaba cuando presentaste el proyecto, y con la urgencia que tienen estos proyectos importantes. Pero vos fíjate, nuevamente, como hubiera dicho Mafalda, ¿no es cierto?, lo urgente nos desvía de lo importante. Sí. Y obviamente estamos, y no nos podemos hacer los distraídos, estamos teniendo claramente una situación vinculada a la temática del dólar y a la de las tarifas, que desde la política ha generado que, ya sin ocultarlo, en el día de ayer hubiera una reunión que incluyó a Durán Barba, por el hecho concreto de que de 10 encuestas que yo tuve en mis manos, en las 10 hay caída de la imagen presidencial. Me tocó estar hace menos de 48 horas en una charla que dio a la cúpula empresaria argentina Berestein y de Pablo, y Berestein ayer sacó mucho más suavizado lo que nos dijo a nosotros en una columna importante del diario La Nación, donde obviamente estas cosas ya aparecen reflejadas. Y aquí obviamente, cuando uno habla del tema tarifas, no puede menos que decir que lógicamente la población estaba notificada, las pymes estaban notificadas de que las tarifas como estaban no podían seguir. De hecho hubo un primer momento, ¿te acordás?, de actualización, y donde hubo un tropiezo, y bueno, y ahora está ocurriendo el segundo tropiezo con la misma piedra. Es decir, la gente sabe que las tarifas no pueden retrotraerse, como algún descolgado planteó la semana pasada, ¿no es cierto?, Sí. a los tiempos anteriores, porque es absolutamente insostenible, pero también esperaba que en este campo hubiera gradualismo. Es decir, lo que se perdió en 10, 12 años, se pretende recuperar en 2. Y la pregunta que se hace la gente, y por eso esta situación, y las pymes en particular, es ¿por qué se aplica gradualismo en ciertos temas y por qué se aplica shock en otros? Todos venimos diciendo de que acá algunas políticas debían ser de shock. Digo, lo dijimos en nuestras columnas 1000 veces. La salida del cepo era shock. Sí, claro. El acuerdo con los fondos, ¿no es cierto?, los famosos buitres, que es palabra que ya casi nos hemos olvidado, era shock. Ahora, determinadas otras políticas
Y si no, miremos cómo se ha manejado el tema financiero y el vínculo dólar-tasas, tenían que ser planteadas desde el gradualismo. Y obviamente esto ha generado una situación en la cual las pymes explícitamente dicen que no pueden pagar las nuevas tarifas como han llegado. Yo he tenido en mis manos facturas que llevaban, las que originaron el estudio que hizo la Unión Cívica Radical, que llevaban que quien hoy en enero-febrero había pagado 100 o 200 pesos, para junio iba a estar arriba de 5.000. Es decir, francamente una situación difícil de sostener. En ese marco es que el debate de las tarifas adquiere una situación más preocupante, porque marca, por un lado, la diferencia de criterios que está habiendo en los socios de la coalición gobernante, uno, y segundo, una situación fáctica planteada por, bueno, la realidad de la calle, ¿no? A mí me tocó estar en Canal 26 esta semana a la mañana, sin que tomado de sorpresa, diríamos, porque sabía que había quejas por el tema del PAN, pero mirando mientras yo estaba allí, in situ, hablando de otro tema, teniendo que asistir al panazo en el Congreso Nacional. Es curioso, ¿no? Eso del panazo, el verdulazo, porque yo escuchaba gente que había viajado un montón de horas para estar ahí. Jero, había gente que el pasaje le salía 3 veces más de lo que había planteado, de lo que se había ahorrado yendo a recibir medio kilo, porque empezaron con 1 kilo, pero fue tanta la gente que fue, obviamente la gran mayoría del barrio, ¿no es cierto? La gran mayoría fue caminando. Sí, claro. Cuando se enteró de esto, digo, voy, me hago la cola y... Bueno, pero fundamentalmente jubilados, se veía. Yo en esas 2 horas que estuve en el canal estuve mirando, y el 80% era gente jubilada o gente desocupada, es obvio, ¿no es cierto? Pues si no podés ir a comerte 2 horas allí para medio kilo, insisto. Bueno, pero volvamos. Sí. Entonces, aquí se da una situación en la cual, yo diría, los astros se han alineado de una manera tal que lo que nos está marcando no solo es la volatilidad del mercado, sino también la volatilidad de la política. ¿Dónde estábamos a comienzos de diciembre del año pasado? El debate era si el peronismo iba dividido o no y por cuánto ganaba Macri la reelección. De hecho, ese es el elemento que a mi juicio hizo cometer un error, que es, en lugar de aprovechar este año para hacer ajustes, para hacer correcciones, para ordenar la economía, para enfrentar algunas de las reformas estructurales que están pendientes, ahora parece que se vuelve con la reforma laboral o con algunos puntos de ella por lo menos, no, se largó la campaña electoral. Sí. ¿Por qué? Porque el efecto del triunfo de las elecciones de noviembre pasado originaron que los muchachos dijeran, ya estamos, ya estamos, vamos para adelante, todo ok, empecemos ya con la campaña. ¿Dónde? El 28, muchos no se acuerdan, pero en otro tiempo el 28 era el Día del Inocente, 28 de diciembre era el Día del Inocente, se hace la famosa conferencia de prensa donde se modifican las expectativas. Claro. Pero no solo se da ese dato, diríamos, si querés, fáctico de modificarlas, que ya de por sí tendría alguna valoración política, sino la manera, el escenario, las caras que se vieron ahí, donde claramente a partir de ese momento todo el mundo que leyó, el Banco Central perdió su autonomía y el eje del poder y las decisiones políticas, tanto financieras como económicas, pasan a la jefatura de gabinete. Bueno, yo creo que ese error claro, contundente, inicia una parábola que está finalizando ahora. El resultado de esta situación es precisamente que hayamos tenido la corrida, llamémosla corrida para no, que es lo que la gente entiende, de esta semana, donde además se tomaron, diríamos, o
se pagó la consecuencia de la toma de una decisión muy particular, que es el de gravar la renta de los tenedores en el exterior de las LEVAC. Y entonces acá vimos lo que tantas veces dijimos que se debía observar con curiosidad, que era que se ha premiado, se acaba de generar y concretar aquello que tantas veces decíamos cuando hablábamos de la lluvia de inversiones. La única lluvia de inversiones que ha habido es la inversión financiera, donde los muchachos en el famoso carry trade traían los dólares, los pasaban a pesos, compraban LEVAC, para en el momento en que hubiera algún peligro, como en este caso, volver a pasar a pesos y comprar dólares. ¿Sí? Yo diría, premio a la especulación financiera, o llamarle a la inversión financiera para ser más prolijos, es la contracara del premio a la inversión productiva. Y además es el freno a una necesaria inversión productiva que, por supuesto, los sectores industriales miran hoy con muchísima preocupación, porque esto trae aparejado, por un lado, el enfriamiento de la economía. Sí, nadie va a discutir que cuando suben tasas y sube el dólar, la consecuencia tiene una sola palabrita: recesión. Esto yo diría es casi de manual. Pero además vamos a tener efectos, yo diría, en la cotidianeidad. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, del tema crédito. El crédito obviamente va a subir. Las pymes ya desesperadas te dicen: yo estoy descontando cheques en el interior al 50-60%. Esto es una locura. Obviamente, esto genera impacto en la cadena de pagos. Sí, necesariamente. Claro. Digo, el tipo que tiene que hacer ese descuento para pagar un insumo, dice: espero, aguanto, bicicleteo todo lo que puedo, con estas tasas no puedo seguir planteando, no me rinde la actividad para poder pagar esta tasa y poder pagar a mis proveedores de esta manera. En la cotidianeidad, a ver, el tema dólar genera, por ejemplo, qué sé yo, los servicios digitales. Este fin de semana largo que mucha gente va a estar mirando Netflix o usando Spotify, muchachos, eso se paga en dólares. Obviamente no te van a aumentar la tarifa, pero vas a necesitar más pesos para pagar esos dólares. Claro. Sepamos que hoy, a partir de ahora, mirar esto que tanto nos ha convocado a todos, ¿no es cierto?, de los servicios digitales, nos va a salir más. Esto también obviamente toca de manera directa el tema de la tecnología. El 80-90%, ¿no es cierto?, del costo de tecnología que adquirimos está dolarizado. Sí. Tal vez el packaging no, y alguna cosa más tampoco, el transporte, pero el costo está dolarizado. Los alimentos ya venían en caída, ¿no es cierto?, pero hay muchos alimentos que, digo, para abrir un espectro amplio y que abarque a todos los sectores sociales. Sí. Desde en un extremo todos los whiskies que están entrando al país, todos los whiskies que se consumen, 99% son importados, hasta las bananas, digo, ¿no? Las bananas de Ecuador o las bananas de donde vengan, abrumadoramente mayoritarias importadas. Bueno, esto está dolarizado. Los combustibles, arriba del 80% del costo de los combustibles es la materia prima. Esa materia prima, que es el petróleo, está dolarizado. Al aumentar los combustibles, ¿a vos qué te parece que ocurre? Sí, claro. Aumenta el transporte, aumentan los costos logísticos. Por lo tanto, aumenta, entre comillas, todo en la incidencia que tiene el transporte, porque encima seguimos apostando al camión y hemos perdido tiempo en el desarrollo del tren como alternativa. ¿Por qué? Porque lógicamente esto significa más tiempo, etcétera y demás. Sí, claro. Pero, ahora, una consulta, Miguel. Por favor. ¿Cuál es el incentivo para invertir en la Argentina con todos estos costos que mencionabas, más encima la suba de tasas, más los impuestos tremendos que nos imponen? ¿Cuál es el incentivo para invertir acá? Bueno, el incentivo el ejemplo lo dieron los muchachos que ayer se levantaron con 5.000 millones yéndose, ¿no es cierto? El incentivo sigue siendo inversión financiera. Todavía, hasta que no se quiebre el tema inflacionario,
hasta que la agenda de la competitividad no haya dicho, señores, vamos a poner... Vos fíjate, nos venimos a enterar ahora de algo que hemos hablado, no sé la cantidad de veces, desde que yo empecé la columna, que somos los tontos de América Latina en el pago de la presión impositiva, sí. Y ahora con el tema del debate de las tarifas, vos llegás a tener pueblos del interior que han enviado sus copias de sus boletas, donde es más la parte impositiva que la parte que tiene que ver con el uso energético. Digo el ejemplo de Concordia por traer uno, ¿no es cierto? 67% carga impositiva. A ver, ese tipo de situaciones hacen de que tengamos hoy que replantearnos estos elementos que originan tu pregunta, que es decir, señores, ¿estamos dispuestos a encarar las reformas estructurales, entre ellas la reforma tributaria, tan imprescindibles, si es que realmente estamos en interpretar lo que fue la vocación de Cambiemos, o que originó el voto a Cambiemos en su vocación transformadora? Y este es el gran debate. Yo pienso que el año debió haber sido este, y haber empateado mucho más para adelante el tema electoral. El otro día, muy cómicamente, en esta charla que te decía de antes de ayer, decía, muchachos, 15 meses antes de la elección de Alfonsín, ¿alguien daba 2 mangos por él? 15 meses antes. 15 meses antes de Menem, ¿alguien lo había sentido nombrar? Pensaba que le podía ganar a Cafiero, etcétera y demás. 15 meses antes de Néstor Kirchner. Sí, totalmente. ¿Alguno se podía imaginar esto? Por lo tanto, en la Argentina, 15 meses es mucho para dar por cerrada ya una elección que viene. Hemos vuelto a instalar la incertidumbre, y vos sabés que si hay algo que el capital le teme, es a la cobardía que origina la incertidumbre. Entonces, me parece que esta semana es una semana que por suerte ha venido un fin de semana largo. Esperemos que las aguas se aquieten, pero hay señales rojas. Insisto, si tuvieron que llamar ayer a Durán Barba de urgencia a la Casa de Gobierno, es porque algunos mensajes no están llegando mal, o los que están llegando ya preocupan. Los que están llegando ya preocupan. Creo que tenemos que estar muy alertas de cómo van a abrir los mercados esta semana corta. Tenemos que estar muy alerta a algunas señales positivas del exterior, pero otras negativas. Es obvio que tenemos 2 grandes señales positivas. La primera señal positiva es que los peligros de guerra han caído violentamente esta semana con el tema de lo que está ocurriendo entre las Coreas, ¿no es cierto? Y además está quedando en claro el rol, llámale así, no me gusta la palabra, pero de gendarmes de la paz que están teniendo por un lado los Estados Unidos, pero de manera mucho más directa China. Esto es en el área geopolítica que controla China, ¿no es cierto? Entonces, esta es una primera noticia positiva. La segunda noticia positiva es que todas las regiones del mundo, todos los continentes del mundo están en un proceso de crecimiento económico, mirados como región, ¿no es cierto? Tenemos contradicciones, no es homogéneo, etcétera, demás, pero mirados como región, o sea, la economía mundial global está creciendo. Tenemos un elemento negativo, particularmente para nosotros, que es la consolidación del 3% de la tasa de la Fed, con tendencia alcista. Este es el tema. Entonces, ¿a dónde han ido los 5.000 millones que se fueron de las LEVAC productos, ¿no es cierto?, de la amenaza por la puesta en práctica del impuesto a la renta de los tenedores externos? Obviamente a los Estados Unidos. Claro. Es elemental. Estados Unidos comienza ya a trabajar como una aspiradora de dólares, porque no solo tiene esa tasa que ya de por sí lo ubica por encima, ¿no es cierto?, de lo que han sido las tasas históricas en la última década, sino que además lo hacen estos capitales, los que se vuelcan a la producción, para aprovechar la mayor reforma impositiva pro empresa que haya habido en los Estados Unidos en toda su historia. Son esos hechos que seguramente para los Estados Unidos son buenos, para nosotros son preocupantes, porque indican
que si lógicamente el consumo y el mercado interno no solo no reaccionan, sino que además empiezan a haber elementos recesivos, vuelvo a insistir con lo que vengo diciendo siempre, esto no es homogéneo. Cayó el 0,1 la actividad y la venta en el tema alimentos, pero aumenta récord el tema de automotriz, no solo por Brasil, sino también por la demanda interna. Yo creo que se va a parar un poquito, pero por ejemplo, toda esta semana se paró la actividad inmobiliaria. Obviamente, sí, claro. Cuando hablábamos de que se encarecía, los muchachos que tenían un preacuerdo en su crédito, temblaron, tienen que salir a buscar guita. ¿Por qué? Porque lógicamente, vos sabés, las propiedades en la Argentina están dolarizadas, y entonces ahora se necesitan más pesos. Y yo ya tenía concedido mi crédito en pesos, por lo tanto, la parte que voy a tener que adelantar, esa diferencia la voy a tener que adelantar y salirla a buscar ahora, a estas tasas. Claro. Vos fíjate. Me parece que tenemos que estar muy alerta, es un fin de semana largo como para reflexionar, y estemos muy en expectativa de cómo van a reaccionar los mercados. Para el área de la producción, para los que estamos en la economía real, esto es preocupante. Ojalá las medidas adoptadas se vuelquen más hacia los argumentos de los que las defienden, es decir, que esto estabiliza en el largo plazo, que frenan expectativas inflacionarias y que si en abril baja la inflación, en mayo estarían bajando las tasas. Ojalá esto sea así. Yo reconozco que tengo muchísimos signos de pregunta por delante. Completísimo, Miguel, como siempre. Nos encontramos el sábado que viene ya con Leo Riquelme acá en... Desde ya que sí, recuperado. Totalmente. Luego, así que, y te felicito por la conducción. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande. Hasta luego.